Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta entrega tan especial del Foro 506 previo a las elecciones nacionales del 2022. Esta noche, como lo habíamos prometido, tenemos al politólogo, analista político, experto en ciencias políticas, graduado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el señor Roger Retana. Don Roger, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenas noches a todos y buenas noches a usted, Fernando. Don Roger, a mí nadie me pregunta cómo me encuentro, pero vieras que me encuentro muy feliz de poder compartir esta noche con usted. Yo creo que este probablemente sea el programa más esperado de todo el año, considerando que estamos en esta respiración corta de garganta seca a pocas horas de las elecciones nacionales, en donde estudios de investigación nos dicen que hay enormes diferencias de un 12 a un 20%, pero otros estudios de investigación sugieren que es el contrario, ¿verdad? Que más bien el que va perdiendo va ganando, el que tiene poca ventaja ahora gana ventaja, entonces crea todavía mayor confusión. Reitero, don Roger, estoy muy satisfecho, muy contento de tenerlo de nuevo y le Igualmente, agradezco montones su igualmente. valioso tiempo. Muchas gracias. Es un gusto. Para las personas que no tuvieron oportunidad de ver el primer programa que hicimos, don Roger, previo también a la primera ronda electoral, pues en aquel momento llegamos a algunas conclusiones. Por ejemplo, que además de todo el expertise en la parte de politología, en la parte de análisis político, usted tiene un plus extraordinario y es que es, a mi gusto, uno de los mejores astrólogos del país, que mezcla ciencia y también esta que se podría combinar entre arte, conocimiento antiguo. Pero lo cierto, don Roger, es que grandes líderes, dirigentes políticos han consultado a la astrología. Podemos citar a Julio César de la antigua Roma, a Napoleón, a Churchill, Nixon, a François Mitterrand, expresidente de Francia, pero también imperios, civilizaciones antiguas y líderes actuales hoy también tratan de fundamentar algunas de sus decisiones y también ver si hay tiempos favorables o tiempos adversos utilizando el instrumento de la astrología. Vamos a proceder a hacer la primera pregunta, don Roger, que yo creo que todo el mundo se está esperando. Por Y favor. es que si hay algo que yo creo que muchas personas que creen o que no creen, al menos les llama poderosamente la atención, es que pareciera que la personalidad sí está marcada por el signo zodiacal. Pareciera que esa casa zodiacal da características de personalidad. Podemos determinar fortalezas y también debilidades. Eh, Considerando que don José María Figueres es un capricorniano y como usted bien nos decía, nuestro país le encanta, digamos, escoger Capricornios, yo quisiera que nos dijera cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de ese signo particular para uno de los candidatos presidenciales. Bueno, hago la siguiente aclaración. Nos acostumbramos a hablar del signo, o sea, el signo solar de la persona en cuestión. Pero en la astrología profesional lo que manda es lo que se llama la carta natal, lo que en inglés llaman the chart. Este es una matriz planetaria donde no solo está el Sol, sino que hay 9 planetas más y de donde derivan decenas de ecuaciones planetarias que nos están dando, nos van a dar la conducta de la persona en sus diferentes facetas, cómo piensa, cómo se comunica, cuál es su conducta sexual, cuál es su actitud ante la familia, tiene conflictos con el padre o tiene conflictos con la madre o con los hermanos, cuál es su actitud ante el trabajo, qué tipo de deporte podría gustarle más. Es decir, es un complejo de ecuaciones planetarias que se dan dentro de la carta natal que permiten entonces mirar de una forma integral cómo puede ser una persona. Esto es muy importante porque a menudo nosotros nos mentimos sobre sí mismos, a menudo tenemos una idea bastante sublimada y como dicen los que escriben de astrología, especialmente los de la rama psicológica, si usted quiere saber cómo es,
no se define usted, pregúntele a su entorno cómo es usted y se va a encontrar sorpresas muchas veces desagradables, ¿verdad? Bueno, la astrología trata un poco de armonizar eso, trata de que la persona se vea no como cree que es, sino como puede ser. Y a partir de ahí, si la persona es honesta, si es sincera, entonces puede introducir cambios en su vida para una mejor calidad de relación con los demás, que en última instancia es de lo más importante. Volviendo a su pregunta, en la carta natal de José María Figueres, sí, su signo solar es Capricornio, y no solo su sol, sino también su luna. Él tiene lo que se llama una luna nueva en Capricornio. Y eso hace que tenga un marcado de énfasis en el signo Capricornio. Pero hay un detalle técnico en su carta natal, y es que él tiene en el ascendente a Urano y a Júpiter en Cáncer. Entonces aquí podemos decir que tenemos dos Figueres, dos José María Figueres. Un José María que es formal, que intenta ser serio, que un día lo ves bien mudado, que un día se pone un vestido entero, habla de políticas del Estado, de lo que él quisiera hacer, etcétera. Todo eso que entendemos por Capricornio, que es la formalidad, la seriedad, la profundidad, entonces aparece en él. Pero en otra oportunidad, como un polo casi contrapuesto a eso, nos aparece la conjunción en el ascendente de Urano y Júpiter. Y entonces lo ves bailando, lo ves haciendo ridículos, lo ves teniendo unas salidas completamente incoherentes. No toda esa conjunción es negativo, hay momentos de creatividad también de él muy particulares, que son positivas. Pero en general lo que se aprecia, ¿verdad? Es que cuando él se pone a hacer eso que la gente llama payasadas o bufonadas, entonces tenemos una dualidad en su conducta que es lo que hace que la percepción de él para algunos sea la de un hombre con experiencia, con seriedad formal, y para otros sea un charlatán de la política, ¿verdad? Me parece que él nunca ha tenido la experiencia de ser asesorado, especialmente cuando se introduce a una campaña electoral, para que potencie más la parte capricorniana y no esa parte anárquica que tiene en otra zona de su carta natal, que es Urano conjunto a Júpiter en el ascendente. Porque esta otra parte le suceden cosas como cuando se pone a bailar en medio de una gran vulgaridad y entonces la gente dice, pero ¿qué es esto? Y yo no quiero un presidente así para Costa Rica, ¿verdad? Estas son las dualidades y por eso es tan importante, Luis Fernando, que la gente pudiera consultar con frecuencia a los astrólogos profesionales, obviamente, para que le permitan conocerse esa otra faceta porque uno por sí solo no lo ve, ¿verdad? Hay en astrología psicológica se dice que muchas de nuestras conductas son como tener una marca en la cara. Si no nos pone un espejo, nunca la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el problema que tiene básico de conducta José María y que actualmente en esta campaña, en la anterior también, cuando fue candidato, lo hemos podido apreciar. Eh, entonces, bueno, ¿con qué se queda la gente más allá de todo esto? Bueno, depende, un poco depende. Ahora, sí quiero decirle una cosa, Luis Fernando. Ortega y Gasset decía que la persona es ella y su circunstancia. Y eso es clave cuando se hace un análisis astrológico, porque entonces el astrólogo no solo se va a basar en lo que está indicando sus pautas de conducta que están marcadas desde que nace en la carta natal, sino además qué circunstancias está pasando. En astrología se llama esa técnica tránsitos y la palabra más cercana para la comprensión de qué es un tránsito es como ciclos, ¿verdad? Un ciclo puede ser político, puede ser amoroso, puede ser financiero, es decir, hay casi infinidad de ciclos para la persona. Entonces, eso cuenta mucho, porque ese ciclo, por ejemplo, para un candidato es clave saberlo. ¿Le favorece el ciclo? ¿No le favorece? ¿Está en condición armónica, inarmónica? Y aquí es donde viene el estudio de cada astrólogo para determinar quién puede ser el posible ganador en una contienda electoral. No sé si más o menos esta pequeña introducción le aclara un poco la cosa. Yo hice trampa, hice un poquito de trampa, don Roger Retana,
analista político, experto y además astrólogo, porque traté de investigar un poco, digamos, qué nos dice ahí en internet, digamos, las características como fortalezas. Y entonces dicen que el Capricornio es un signo estable, seguro, tranquilo, muy ambicioso, muy disciplinado, exigente y buen gestor. ¿Hay algún elemento que se me está escapando, digamos, tratando de balancear un poco entre esas debilidades que todos tenemos y las fortalezas que también tenemos? ¿Hay algo que se me está escapando, digamos, que podría mostrarnos, digamos, rasgos fuertes de personalidad deseables o lo que le llamamos en administración de empresas fortalezas? Fortalezas de don José María Figueres. Bueno, como lo he dicho, vean, su parte capricorniana para efectos de su conducta política es muy positiva, ¿verdad? A ver, tratemos de entender, Capricornio es por excelencia el signo que estructura las sociedades. Es decir, el Estado mismo es un orden capricorniano. Wow. Entonces, es muy frecuente que los Capricornios tiendan a ser mejores estudiantes que el promedio, tiendan a ser más serios, tiendan a ser un poco más maduros. Tienen, sí, otras debilidades, como cuando les toca la parte emocional, entonces ahí se manejan mal, se infantilizan, no saben conducirse. Tienen, digamos, el principio del orden y la disciplina para alcanzar metas. Eso también es importante. Pero le repito, Luis Fernando, eso es una parte en la carta natal. Hay que ver todo el resto del contexto para entonces entender cuál puede ser la conducta total de una persona. En el caso de José María, tenemos dos fuertes polos, por decirlo así, que definen su conducta. Una es la parte capricorniana y otra la que expliqué, que nos indica la conjunción de Júpiter y Urano en el ascendente, que esta parte es más anárquica en él y más desordenada. Aunque también, repito, le da un poco de creatividad. Eso ahora bien, don Roger, cruzándonos a la otra acera, ¿cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas de don Rodrigo Chávez según su carta natal? Okay. Chávez es a diferencia de Figueres, que digamos, el costarricense promedio lo conoce porque ya fue gobernante, porque su padre fue el fundador del partido más importante de la historia de Costa Rica. Es decir, a diferencia de Figueres, que es muy conocido, Rodrigo Chávez es muy poco conocido. Pasó décadas en el exterior, apareció de la nada, en mi opinión, por un golpe del destino, y entonces la gente apenas está experimentando un poco conocer quién es. Hay una gran distorsión acerca de quién es, porque la mayoría de medios han decidido hacerle una campaña feroz durante meses con el fin de impedir de que llegue a la presidencia. Y esto ha creado una gran distorsión de realmente quién es Rodrigo Chávez. Bueno, son los fuegos, ¿verdad? Que suceden cuando te metes a la política electoral y cuando querés cambiar cosas en serio, ¿verdad? Podemos decir que Rodrigo Chávez es un geminiano, es de signo Géminis. Las personas, cuando uno les pregunta en la calle, ¿qué opinan de Rodrigo Chávez? Dicen, es que él es muy preparado. El Rodrigo Chávez en los debates se comunica bien, en las entrevistas excelentemente, es prácticamente un profesor hablando, sabe aterrizar temas complejos de economía, de Estado, para el común de las personas. Estas capacidades de comunicación, de verbalización, son muy propias de Géminis. He sabido que Géminis es por excelencia el signo de la comunicación. El último geminiano importante en política que tuvimos fue Otón Solís, ya ahora que, como dices, pasó a mejor vida. Pero Otón en su época de oro era un gran comunicador, era alguien que llamaba la atención de las masas y fue tremendo, ¿verdad? Entonces, Chávez es un Géminis, tiene ascendente Acuario, ¿verdad? Y Acuario, que es parte del ascendente, indica otra parte, otra faceta de la personalidad para cada individuo. Acuario lo que hace es que es alguien que tiene mucha creatividad, que es muy independiente,
que tiene originalidad. Una de las cosas que me llama la atención en los debates y en las cosas que él dice es que Chávez es bastante creativo a la hora de comunicarse, más que el promedio de los Géminis. Eso es por el ascendente en Acuario, ¿verdad? Entonces, él tiene una serie de términos que ya incluso se han colado entre la gente como, esta a mí me quieren figuerear, ¿verdad? Entonces, es algo muy divertido, la gente se ríe mucho con eso. Y obviamente en los debates, esa diferencia geminiana, esa capacidad, aparte de, digamos, de su experiencia, le permiten a él tener una excelente presencia en los debates en donde asiste frente a Figueres. Sí, son cosas muy interesantes de Chávez. Podríamos decir que es un hombre que al tener el medio cielo en Escorpio, es un hombre resuelto para tomar decisiones. Eh, Cualquiera que tenga a Escorpio en el medio cielo en su carta natal es alguien que una vez que tiene una posición de poder la va a ejercer, no lo va a pensar mucho. Y en Chávez eso es bastante característico en su carta natal. Eh, Tiene una luna en el fondo del cielo que indica que la madre para él es motivo de una gran preocupación. De hecho, lo poco que le he oído decir es que se vino a Costa Rica porque su madre había enfermado y entonces deseaba estar aquí para poderle dar más atención. Ciertamente la luna en el fondo del cielo que él tiene en su carta natal nos indica que la madre es algo muy prioritario en su vida también. Ahora, según también lo que investigué, dice que los Géminis, dentro de las características positivas, son grandes intelectuales, lectores, estudiosos, muy elocuentes, son personas cariñosas, cosa que me llama poderosamente la atención y a la hora de que hay algunas entrevistas, a pesar de que le dicen que son arrogantes, yo más bien veo que él agradece constantemente, hace silencio, da las pautas y es respetuoso, pero bueno. Sin embargo, también se dice que los gemelos tienen una enorme dualidad. Entonces, en términos de las debilidades, don Roger, ¿cuáles pueden ser las debilidades de don Rodrigo Chávez? Bueno, vamos a ver. La principal crítica que se le hace a los Géminis, pero repito, esto tiene que ser sopesado con el resto de su carta natal, con las Claro. ecuaciones planetarias que hay, ¿verdad? La principal crítica que se le hace al Géminis es que habla mucho y concreta poco, ¿verdad? Es algo que se quejan, especialmente las mujeres cuando entran en relaciones amorosas, ¿verdad? Promesas van, promesas vienen, pero les cuesta mucho cumplir, les cuesta mucho aterrizar también. Esa facilidad de comunicarse, todo signo, Luis Fernando, y personas que nos escuchan, tienen una parte luminosa y otra parte que llamemos más oscura. Depende de la experiencia de vida de cada persona, de sus estudios, su formación académica, etcétera. Irá más inclinado hacia la parte luminosa de su signo o hacia la parte más oscura. Si yo agarro las partes oscuras de Géminis, entonces puedo decir que es mentiroso, que tiene doble cara, que es chismoso, etcétera, etcétera. Esas son las partes oscuras de Géminis. Pero si yo me voy a las partes más elevadas de Géminis, tengo el gran intelectual, tengo el estudioso, esa es la persona que siempre tiene 2 o 3 libros en la mesa de noche, ¿verdad? Es alguien que es ávido de información, nadie maneja tantísima información como los Géminis, ¿verdad? El Géminis intelectualmente es un gran don, ¿verdad? Y son extraordinarios profesores. Pero entonces es como todo, ¿verdad? Habría que ver en cada caso, cuando se analice un signo, en qué parte de ese nivel está la persona. Ahora, don Roger, vemos un ambiente mundial en aparente crisis, porque creo que usted y yo estaremos de acuerdo de que también los medios de comunicación hoy están siendo parte de los soldados que crean la guerra de la desinformación. Entonces Correcto. digo en aparente crisis, pero lo cierto es que esto nos está agitando el planeta, nos está moviendo el barco y entonces vemos mayores precios, amenazas constantes de que va a haber escasez de alimentos y ya hay escasez de alimentos en algunos lugares. Vemos cómo se han disparado los precios de los combustibles y con ello los insumos. Y en términos generales, la vida de las personas se está haciendo, se está apretando, se les está, como que las paredes lo están aprisionando. Tenemos aumentos en las tasas de interés,
tenemos un status quo en el gobierno que se resiste a hacer cambios, que no quiere sacrificios, y entonces tenemos básicamente dos propuestas en la mesa. Una propuesta con el Partido de Liberación Nacional, que es conservar el estatismo y hacerlo crecer, y por el otro lado, don Rodrigo no dice que va a mantener el estatismo y tampoco dice que lo va a acabar. Pero entonces, desde la perspectiva meramente del signo y dadas las circunstancias de la carta astral de cada uno, ¿quién cree usted que pueda liderar mejor el barco de frente a esta tormenta perfecta que nos ofrece el planeta, que nos ofrece el mundo en este momento coyuntural? Bueno, mire, creo que Chávez resume bien la esencia de esta campaña. Él dice, ¿usted quiere seguir igual? Vote por José María Figueres. O sea, José María realmente ha sido completamente sincero. Yo no voy a tocar nada de lo que ya está hecho. No voy a tocar pensiones de lujo, no voy a tocar los monopolios privados, los arroceros seguirán siendo los millonarios de siempre vendiendo el arroz más caro del mundo, los azucareros también, la Dos Pinos nos seguirá vendiendo al doble de lo que venden en el resto de Centroamérica sus productos. Figueres en eso no está engañando a nadie. Él ha dicho muy claramente, mantendrá los grandes salarios de burócratas, etcétera, 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 pensiones de lujo también. Bueno, esa es la propuesta de él, es donde él apunta. Lo único que él nos dice es que eso que está ahí, él lo puede manejar de cierta manera, que de todas maneras traiga progreso. Y estos son los pleitos que se dan en los debates. Cuando Chávez le habla de números, ¿verdad? De cómo puede en ese contexto seguir prometiendo eso, es cuando Figueres tiene los grandes enredos. Lo acabamos de ver en el debate de Monumental, donde la pasó muy mal José María, pero malísimo, ¿verdad? Me recordó cuando Fabricio Alvarado y Linet Saborido pasaban también noches oscuras en los debates porque no tenían idea realmente de lo que estaban hablando. Bueno, en el caso de Chávez, me parece que es un economista pragmático. Él simplemente está pensando, bueno, si yo rompo monopolios de arroz, el arroz va a bajar de precio. Si baja de precio, las familias pueden alimentarse mejor. Igual con el azúcar, igual con un montón, igual con las medicinas. Es verdad, las medicinas, nos dice Chávez, cuestan en Costa Rica, son más caras que en España, por decir algo. Entonces, la propuesta de Chávez es una propuesta más bien pragmática, donde él está convencido de que hay una serie de decretos, de favoritismos que se dan desde cada gobierno, pero que le encarecen la vida terriblemente al costarricense. Es decir, no todo tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, no todo tiene que ir a un referendo. Él lo ha dicho reiteradamente y eso lo sabemos, hay multitud de formas en que se puede aliviar el costo de la vida para los costarricenses desde la presidencia. Por eso es que esta lucha por la presidencia es tan feroz en este momento, ¿verdad? Porque de la presidencia usted controla más de lo que uno se imagina, ¿verdad? Usted, don Roger, acuñó una frase que yo le he repetido, bueno, desde que conversamos, básicamente en todos los programas, y fue esta idea brillante que describe 50 samuráis que sacan la espada y que vienen a tratar de... Yo no sé de dónde sacó usted esa historia de los samuráis, pero realmente ahorita no dejamos de ver... ¿Perdón? Ahorita se la cuento. Ok, no dejamos de ver a la nación todo el día y todos los días. No dejamos de ver a Canal 7, a Canal 6, a Canal 8, a Monumental, a Columbia, a todos, atacando de una forma muy feroz. Y entonces aquí no estamos ni para defender a uno ni defender al otro, sino para tratar de decodificar qué es lo que está pasando. Pero ciertamente parece que hay un sistema de anticuerpos que quiere afuera a Chávez. Entonces, al querer afuera a Chávez, nos preguntamos, algunos que somos un poco mal pensados, si realmente será que efectivamente ellos saben algo que nosotros no sabemos y que Chávez podría ser una amenaza real para los intereses millonarios de todos estos grupos de poder, del status quo y de este estatismo que está ahogando al pueblo, porque yo creo que usted coincide conmigo que a mayor Estado,
menor bienestar para los ciudadanos, porque el dinero hay que pagarlo, sacarlo de algún lado. Entonces, ¿de dónde o cómo interpretar, por un lado, este ciclo que le da un poder muy interesante a Chávez y por el otro lado, la contrarrespuesta o la respuesta de todos los medios y de todos los interesados tratando de traérselo al suelo? Mire, yo tuve la excelente experiencia de haber sido el director de estrategia para Otto Guevara en el 2010. Antes del 2010, Otto Guevara era un candidato que sacaba porcentajes muy pequeños, 3%, 1%, 6%. O sea, era realmente apenas un político menor y más o menos como está ahora. En la campaña del 2010, un año antes, en el 2009, yo asumí la dirección estratégica y entonces desarrollé toda una serie de estrategias para potenciar el discurso que aliviara todas esas lacras que tiene el estatismo, pero entendiendo que detrás de toda la lacra más grande son los negocios corruptos que hay. La respuesta de los medios fue exactamente como ahora se la están aplicando a Chávez. La única diferencia es que entonces no eran tan descarados porque Liberación era un poco más fuerte, la unidad un poco más, el PAC estaba relativamente fuerte, entonces no había que tirarse tan al fango como lo hacen ahora. Pero en aquel entonces se inventaron un montón de novelas de la maestra millonaria, que Otto estaba lavando dinero y un montón de infamias, ¿verdad? Y le voy a dar un dato muy interesante. Julio Rodríguez, que en paz descanse, era el jefe de la sección editorial de La Nación. Bueno, el diputado Víquez para ese periodo, Víctor Hugo Víquez, en un pleito que tuvo, dio a conocer a los medios que los diputados de Liberación, para ir en la lista, para poder ser electos y escogidos por el Partido de Liberación, tenían que ir a hablar con don Julio Rodríguez a pedirle permiso. ¿Se imagina usted que en el Partido Republicano Demócrata tengan que irle a pedir permiso al jefe de la editorial del New York Times, por ejemplo, ¿verdad? Para ver si va en la lista o no va? Es que es descaradísimo, esto no es nuevo, esto es viejo. Y entonces, conforme Otto iba levantando en las encuestas y Otto llegó a estar 30, Laura 40 y se auguraba una segunda vuelta, se incrementaba y claro, en ese entonces La Nación no es un pasquín como es ahora, tenía mucho más fuerza. Sí, ¿cuántas páginas traía entonces? Aquello fue terrible. Finalmente, Otto logra un excelente resultado, pero no como para poner en peligro, digamos, el status quo que había establecido ahí el estatismo. El otro que viene después y vive algo parecido es Juan Diego Castro años después. Y entonces con Juan Diego, claro, ya Juan Diego encuentra un estatismo más debilitado, su discurso vehemente asusta y entonces le sueltan toda la máquina. Juan Diego tuvo la calamidad para él que de pronto el conflicto político se volvió un conflicto religioso y entonces ese fue su principal enemigo, porque los evangélicos, que eran el grupo fuerte de él, que lo estaba sosteniendo en el primer lugar, se pasaron a Fabricio por el problema del matrimonio homosexual. Ahora de nuevo, ¿verdad? Le volvieron a crecer los enanos al circo y entonces están problemas porque Chávez salió de la nada, nadie sabe de dónde apareció, la cosa es que llegó y tienen jaque al sistema con un gran problema. El sistema está en problemas para sostenerse. Y me gustaría hablar un poquito de los tránsitos que tiene cada uno de los candidatos, porque eso nos ayuda a entender. Nosotros tenemos una conducta, Luis Fernando, pero esa conducta va a estar siempre matizada por los tránsitos. Voy a tratar de explicar. Digamos, una persona de signo Capricornio suele ser muy comedido, muy formal, muy calculador, muy ordenado, etcétera. Pero una de tanto se viene un tránsito de Neptuno y toca, digamos, al Venus en su carta natal. Y entonces vamos a ver cómo en un periodo corto aquel hombre formal es capaz de hacer cualquier locura, deja botado a los hijos, se hace de un amante,
comete imprudencias económicas, es decir, tiene una serie de conductas que niegan todo lo que es el principio capricorniano. Por eso es que el concepto de los ciclos es muy importante tenerlo en cuenta, porque los ciclos al final toman a la persona, no eternamente, un tiempo, y la hacen que lleve una determinada conducta que incluso extraña a los demás. Entonces, cuando uno entra a analizar una campaña electoral, uno toma en qué ciclo está cada uno de los candidatos para ir entonces en ese estudio de matrices planetarias sacando conclusiones. En esta campaña, por ejemplo, yo acerté bien en quiénes eran los 5 que iban a estar en la final y quién, porque lo publiqué a tiempo en Facebook también y en Twitter, quiénes eran los 2 que pasaban. Sinceramente, nadie más lo hizo en el país. Y eso prueba que esta instrumentación, eso sí, requiere estudio, es muy eficaz, mucho más eficaz que las encuestas. Ahora que está en guerra de encuestas, déjeme decirle una cosa. Usted comentaba que hay encuestas que dan como empate técnico y hay otras, perdón, que dan separaciones muy grandes hasta de 20 puntos. Así es. Si yo quiero dilucidar eso en términos astrológicos, entonces yo tengo que tomar la carta natal de Rodrigo Chávez y tengo que tomar la de José María Figueres. Y entonces observar qué nos está dando ahí como resultante. En ese contexto, es más cercano un resultado amplio a favor de Chávez que un empate técnico o un resultado muy estrecho. Es decir, José María Figueres tiene en esto lo que llamamos un tránsito de Plutón. Y ese Plutón está armando una configuración que se llama en astrología una cruz cósmica o una gran cruz, de cualquiera de las dos maneras. Y esto va exactamente en los ángulos de la carta natal. La conclusión de esto es que tiene una serie de remesones en su imagen pública sumamente destructivas para él. Un candidato en esas condiciones es muy difícil que gane una elección, a menos que su rival esté igual o peor que él, que eso puede ocurrir, ¿verdad? Puede ser que usted tenga una mala configuración, pero su rival esté peor. Eso no es descartable. Entonces, en esas condiciones, uno, haciendo el análisis astrológico, dice, ¿cuáles encuestas se acercan más? ¿Las que los estrechan o las que los separan? Le doy un ejemplo. Cuando se dio la contienda entre Biden y Trump, y uno analizaba las dos cartas natales, había bastante equivalencia. Eso hizo que una cantidad de excelentes astrólogos en América Latina y España pronosticaran que iba a ganar Trump, ¿verdad? Yo me quedé del otro lado, si se quiere, la minoría, que decíamos que iba a ganar Biden. Ambas cosas son, es como 2 médicos, como 2 abogados, como 2 economistas hablando. La gente tiene que entender que estos son instrumentos de análisis. Y entonces depende de la experiencia, de la erudición, en fin, de cómo esté su sistema de información para que un astrólogo pueda sacar una determinada conclusión. Entonces yo recuerdo que para esa elección, cuando me fui a dormir y Trump llevaba una gran ventaja, me decía, qué raro, ¿en qué fallé? Para mí mi análisis estaba correcto de que ganaba Biden. Cuando me levanté a eso de las 5 de la mañana, comencé a ver que ya la diferencia se había cerrado por el famoso voto por correo. Y ya unas horas después, como a las 9 de la mañana, ya comenzaron los pronósticos, incluso gente republicana, donde decían que la tendencia iba a favorecer finalmente a Biden. Bueno, pero esa fue una configuración complicada, cerrada, no fácil, estrecha. Esa condición yo no la encuentro ahora. Yo encuentro más bien una condición, no sin problemas, por supuesto, pero mucho más holgada para Chávez que la que tiene José María Figueres, a quien le veo muchas complicaciones. Entonces, vamos a ver, el día de las elecciones se activan 2 planetas muy importantes. Se activa Urano y se activa Saturno. Entonces, si queremos ver cómo van a estar los resultados
para un candidato, hay que ver qué está haciendo Urano ese domingo 3 de abril y qué está haciendo Saturno. Y entonces yo me encuentro que en el caso de Chávez hay algunos problemas, pero en el caso de Figueres, con Urano y Saturno, los problemas son más grandes todavía. Y tampoco ha desaparecido el de Plutón. De hecho, yo estoy esperando que con Plutón todavía le dé un último remesón en estos días. Lo cierto del caso, Luis Fernando, es, para concretar la respuesta, yo más bien no pienso en algo estrecho el domingo, tal vez esté equivocado, ¿verdad? Sino más bien en algo amplio a favor de Chávez, de cara a la inarmonía tan alta que tiene la carta de José María Figueres. Es que es muy alta la inarmonía. Claro, no vamos a perder de vista lo que usted dice. Y déjeme decirle lo del cuento de los 50 samuráis. Bueno, en realidad yo lo tomé de Juan Diego Castro allá por el año 17, ¿verdad? Para las elecciones pasadas del 18, cuando él se empezó a quejar de que había hecho una lista de 50 y esa lista incluía periodistas, académicos, algunos abogados, etcétera, donde él decía que esos 50, ¿verdad? Eran los que lo perseguían y le hacían las campañas de odio, etcétera, etcétera. Entonces, me recordó un poco que esta es una especie de grupo que siempre en cada campaña, cuando ve en peligro el estatus del estatismo, porque el estatismo costarricense tiene cosas muy puntuales, tiene pensionados de lujo, tiene monopolios privados, tiene salarios de burócratas millonarios, tiene una discriminación espantosa con respecto a la mayoría de costarricenses. Prácticamente podemos decir que hay dos clases de costarricenses, el burócrata y el del privado, que tienen que joderse mucho, ¿verdad? Y aún así no ve el sol. Entonces, esos que se ven beneficiados, por supuesto que salen como verdaderos samuráis a defender ese estatus y no reparan en nada, absolutamente en nada. Entonces, eso yo lo viví, aunque no tan crudamente como lo vivió Juan Diego y menos como lo está viviendo Chávez, allá por el 2009, 2010 con Otto Guevara, cuando sintieron que había una amenaza, ¿verdad? Y entonces comienzan a hacer artículos y cierran programas. Ojalá algún día un gobernante prohíba la propaganda de los medios del Estado. Ojalá nunca el Estado dé ni un solo campo pagado. Entonces tendremos medios de comunicación menos prostituidos, porque es un gran problema. Don Roger, es que aquí tenemos que entender una cosa, el ICE es un monopolio. ¿Para qué necesita un monopolio publicidad si no nos queda otra que ir a comprarle a ellos? Por supuesto. Recope. ¿Por qué publicidad de Recope si tenemos que acudir a ellos? ¿Por qué la Junta de Protección Social que ahora anda cerrando las empresitas de tiempos si no nos queda otra opción que comprarle a ellos? ¿Por qué la IA que no quiere dar permisos de agua hace publicidad si tenemos que írselo a comprar a ellos? Claro. Bueno, aquí, digamos, podríamos sacar un poquito los bancos del Estado, que digamos que se podría decir que compiten, y la parte del ICE de telefonía, pero es que realmente el Estado son actividades y servicios monopolísticos. Claro. Entonces no hay justificación porque nos obligan a comprarles a ellos. Claro, y ese ha sido un asunto de décadas, ¿verdad? Porque la apertura del ICE relativamente hace poco, pero por décadas ha sido así, ¿verdad? Entonces las entidades estatales son grandes proveedores para los medios de comunicación, ¿verdad? Y entonces ahora, eso prostituye a la política, claro que sí. Totalmente. Don Roger, esta es una pregunta muy complicada, pero va a ser fácil para usted. Lo complicado es tratar de formularla. Dígame. El costarricense de a pie, la persona humilde, el que lucha también por no caerse de la clase media a la clase más pobre, tener que sacar a los chiquitos de un colegio privado o de una escuela semiprivada, y por qué no, algunos ricos que le cerraron sus negocios, le cerraron sus hoteles, le cerraron sus empresas en medio de una pandemia que también se utilizó como un arma de guerra, como un instrumento para doblegar las voluntades y para alimentar la lucha de los que odian a los que producen. Una carga tributaria que es realmente esclavizante, porque se ha dicho a nivel internacional que una carga superior al 50% lo que hace es esclavizar al ciudadano, y nosotros tenemos una carga tributaria que se aproxima al 60%.
Cuando compramos un vehículo nuevo, no es que en Estados Unidos los carros son baratos, ni tampoco están exonerados, es que Costa Rica le pone un 60% a un vehículo que son vehículos humildes, también algunos de lujo, pero lo peor, vehículos de trabajo también están grabados con un 60%. Cuando todos los años nos meten un marchamo, que en Nicaragua son $25, en Estados Unidos son $40, en Panamá $50, y en Costa Rica un carro puede llegar a pagar hasta 5 millones de marchamo, que es un sinsentido, donde adicionalmente nos meten un impuesto a la gasolina que abarca el 100%, nos encarece la producción, nos hace menos competitivos, pero don Roger, lo más triste, le aleja el pan, le aleja el arroz y los frijoles a las familias más pobres, porque cuando el combustible se encarecen todos los productos y se le aleja la esperanza de una óptima nutrición a nuestro pueblo. Cuando nos ponen aranceles de todo tipo para proteger a estos grupos empresariales. Tenemos este cóctel terrible que, como usted bien decía, en algún momento se disimulaba. Hoy, después de una pandemia que dejó a muchas personas sin trabajo, después de que las personas han tenido que sacrificar un montón de cosas y ahora se nos aproxima una guerra, como que desnuda la realidad y pareciera que el costarricense se está despertando y quiere ponerle un alto a estos privilegios que, como usted bien indica, salarios obscenos de magistrados, de gerentes bancarios, de profesores universitarios. Ante este muro que ha consolidado, este sistema acorazado de leyes, de decretos, de reglamentos para protegerse ellos y su grupo, ¿cree usted que hay alguna armonía para el candidato que quede para romper este esquema tan nefasto que le saca la vida al ciudadano cada 4 años? Bueno, mire, yo personalmente, y creo que usted cuando ha leído mis artículos que escribo en Facebook, he señalado que en el año 2020 terminaron 3 grandes ciclos. Ciclos, uno de 38 años de Saturno-Plutón, otro ciclo de 20 años de Saturno-Júpiter y uno de 12 años de Júpiter-Plutón. La estructuración en ciclos para la astrología y para la aplicación política es fundamental. Porque entonces el astrólogo sabe que cuando un ciclo termina y comienza otro, algo se va a caer, algo va a nacer. Pero 2020 tuvo algo inusual, algo que yo no sé hace cuántos décadas no se da o centurias, la verdad no le puedo decir, que es que los 3 ciclos finalizaran el mismo año, el 2020. Y eso en astrología significa una concentración de energía que solo puede entenderse como cambios muy profundos. Perdón, don Roger, eso es a lo que le han llamado el gran reseteo. Se nos reseteó el planeta. Bueno, es un buen término para eso, porque entonces ahora el programa no es, y es muy amplio para entender, digamos, lo de la guerra de Ucrania y lo que está pasando con China, el posible retorno de Trump. Es muy amplio lo que viene y no quiero distraernos porque hay mucho que hablar aquí. Pero lo cierto del caso es que yo, como ejemplo, comencé a hacer pronósticos desde que Carlos Alvarado llegó allá hace 4 años. Y desde entonces anticipé que el PAC sería el último gobierno y el PAC iba a desaparecer. Y yo me acuerdo que alguna gente me decía que estaba loco. Algunos incluso hablaban de un tercer gobierno del PAC. San Juan Diego Castro hablaba de un tercer gobierno del PAC. Y yo siempre mantuve mi posición que el PAC había nacido con el ciclo de Júpiter-Saturno y que acabado en el 2020, bye bye, se acabaría el PAC. Hoy el PAC se acabó. Es un partido completamente acabado. Entonces, esta comprensión de la realidad, Luis Fernando, a partir de los ciclos astrológicos, es un instrumento fundamental para entender la política y lo que viene. Y además yo no solo pronostiqué eso, dije también, citando a Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? No solo por el PAC, doblan por liberación también. Entonces, el ciclo de liberación que uno le aprecia es de un agotamiento total. No tiene nada más que decirnos que las cosas van a seguir igual. No tienen nada alternativo. Entonces, estamos en este gran cambio,
Pero sí hay que entender una cosa, el cambio, el modificar las estructuras, ni siquiera creo que se pueda hacer en un gobierno. Yo pienso, digamos, que un eventual gobierno de Chávez puede cambiar muchas cosas. Puede quitar todos esos decretos infames que le encarecen la vida a los costarricenses, la medicina a los costarricenses, toda esa robadera y corrupción que hay, todo lo que es la estructura, él pues eso puede ayudar mucho. Pero convertir todo eso en un bienestar para los costarricenses, yo no esperaría resultados antes de una década más o menos serios. Lo que sí creo es que la tendencia es a un debilitamiento del dominio del estatismo sobre el costarricense promedio. Eso sí lo creo. Pero es un proceso. Como una especie de despertar del ciudadano. Exactamente. Porque ciertamente, don Roger, usted ve cabreo en la gente, usted ve a la gente cabreada. Unos del lado de Liberación, otros en la acera del frente, pero lo cierto es que el costarricense está empezando a ver que estas instituciones, estas protecciones que se han dado, le favorecen muy poco a él y muchísimo a la contraparte. Entonces, yo coincido con usted, me parece que en este despertar, si se logran hacer cambios positivos, se va a seguir por la línea de exigir los cambios, como de alguna manera se está viendo en El Salvador, por ejemplo, que claro, ya el pueblo le está mandando prácticamente de forma directa al presidente las órdenes a ejecutar y el presidente no le queda otra. Claro, claro. No, no, indudablemente el estatismo costarricense llegó a un estado de descomposición total y lo que sigue ahora es la reconfiguración de un nuevo estado donde se vuelva a poner en el centro de ese estado el bienestar del ciudadano y no de ciertos grupos, ¿verdad? Porque ha sido terrible. Somos el único país en el mundo que tiene pensionados de lujo. Es que es verdad. Es una cosa inaudita. Y uno dice, pero ¿cómo lograron todo eso? Bueno, es muy simple. El ciudadano de a pie no está organizado. Él no tiene sindicatos. Él no tiene académicos millonarios para defender. Él no tiene magistrados. Es un simple ciudadano que toma el bus e intenta ver cómo sobrevive con jornadas muy largas, porque las jornadas de trabajo en Costa Rica son de las más largas que hay en el continente, y está desarmado. Y yo siempre dije muchas veces en artículos y en entrevistas, si no aparece una especie de Mesías, no habrá cómo conseguir que el pueblo encuentre cómo cambiar las cosas, ¿verdad? Si usted analiza en El Salvador, había una mancuerna de los partidos de Arena, el FMLN, y era la misma cochinada, unos de izquierda, derecha, la misma corrupción, la misma robadera, hasta que apareció un Bukele. Un Bukele hizo una limpia, hoy es el presidente más popular del continente y uno de los más populares del mundo, si no el que más, y se ha mantenido así a lo largo de varios años, arrasó en las elecciones parlamentarias gracias a esa gran popularidad, y bueno, fueron y van poco a poco encontrando el camino. Tiene una ventaja de que él se va a poder reelegir, al menos por una vez. Aquí, si digamos Chávez llegara, estaría solo 4 años. Tendría que dejar pasar un periodo presidencial para eventualmente volver a ser candidato. Pero bueno, yo sí creo que por primera vez el costarricense promedio, que está desarmado, que está solo. Mire, déjeme contarle una pequeña anécdota. Una vez estaba construyendo allá por el 2015 la casa de mi ex esposa y tenía ahí un grupo de trabajadores a cargo, ¿verdad? Y por esos días estalló el escándalo de que Otto Guevara había conseguido destapar los salarios millonarios del sector público, ¿verdad? Y cuando eso lo hizo, pues todavía los medios no estaban tan polarizados como están ahora y le dieron una cobertura importante. Y entonces vimos cosas horrorosas. Por ejemplo, que un cajero de la Junta de Protección Social gana más que el presidente de México. Oiga, un cajero de la Junta de Protección, que yo no sé qué es lo que hacen el día, gana más que el presidente de México, un presidente de 120 millones de habitantes, ¿verdad? Es una locura. Bueno, y recuerdo que ellos me decían a la hora del almuerzo, don Roger, ¿y cómo se va a cambiar eso? Eso no es justo, no es justo, no es justo, ¿verdad? Porque esos académicos ganan esas millonadas, etcétera. Bueno, la verdad es que no hubo respuesta para ellos.
No, no fue posible. Se aglutinan, toman los partidos, hacen las leyes, manejan los medios de comunicación y simplemente acostumbran al costarricense a que sea pobre y miserable. Mira, a mí me alegra mucho. En el anterior programa que hicimos, yo le decía que estaba decepcionado porque los candidatos no estaban hablando de los grandes problemas, del hambre, del desempleo, de tantas lacras horribles, la falta de cobertura médica. Pues me alegró que como a la semana siguiente empezó a oír a Chávez hablar de eso, ¿verdad? Y yo, qué bueno, yo no sé si sería coincidencia o qué, pero me alegra que ya por lo menos un candidato está hablando, porque aquello era un habladito de los candidatos, del INEM, de todo, como Roger, si viéramos un paraíso. le comento, mi compañero y yo le hicimos llegar el video del programa al equipo de Chávez para que lo Me vieran. alegra mucho. Sí. Sí, porque yo recuerdo que yo, Dios mío, ya Chávez está hablando de esos. Mire, el informe que presentó la FAO y que publicó un resumen extra, que fue cuando se hizo ese programa por esos días, decía que 800,000 costarricenses se acuestan con hambre, no 300 ni 4, no, 800,000 costarricenses, es la FAO. Y sin embargo, el sistema a través de los medios se encarga de ocultar eso. Y esos pobres que se acuestan con hambre no tienen camino. Entonces se critica el populismo, se critica que Chávez se presenta como Mesías. ¿Y de qué otra manera puede hacer la gente? Si no a través de una persona tratar de canalizar su descontento. ¿Cómo puede ser? Obviamente quienes hablan así son los que se ven favorecidos por el sistema, ¿verdad? Así es. Iván Barrantes decía que Rodrigo Chávez es el mensajero, pero el mensaje lo mandó directamente la población. Ahora, yo quiero traer a colación una de las publicaciones que usted hace. Yo le recomiendo a las personas que ven este programa que sigan a don Roger Retana, para que vean la calidad de análisis que presenta, como mínimo creo que una vez por semana, pero sobre todo porque esta combinación mágica, extraordinaria entre la técnica política de más alto nivel y exquisitamente bien redactada con los instrumentos de la astrología. En una publicación suya usted dice que en una conversación con Dragos Dolanescu, usted le decía que Chávez, o sea, pasaba a segunda ronda cuando apenas tenía el 2% y que él dijo, no, o sea, algo le pasó a Roger porque esto está mal. Bueno, en el foro 506, una semana antes, cuando don Rodrigo no alcanzaba ni el 6%, estaba en el quinto lugar, usted dijo, el que pasa es don Rodrigo Chávez. Si uno de ellos tiene que crear la sorpresa la va a generar Rodrigo Chávez. Es más, yo le escribí a usted faltando unas 2 horas, es más, había pasado una hora, en los conteos de la primera ronda todavía aparecía Fabricio en segundo lugar. Yo le hice la consulta, usted me dijo no, en poco tiempo se reversa y en menos de una hora se había reversado y ya don Rodrigo estaba en segundo lugar y había desplazado a Fabricio. Ahora, aquí nos surge a todos, yo creo, una pregunta, don Roger. Usted habla en este escrito de las a priori. Yo como no soy futbolero, yo no entendí qué era las a priori, pero usted dice que es enviar todo el equipo al frente cuando se está perdiendo para ver qué pasa. Entonces, uno ve casi a toda la prensa formal, llaman a Elizabeth Odio para que haga un video, ponen a Doug Stowell a opinar, hay comerciales grotescos, 3 comerciales súper ofensivos para don Rodrigo Chávez y su partido. Toda la radio, a los grupos evangélicos, se reúnen con el Frente Amplio, con el PUS, con Nueva República, con el PAC, y todos tratan de hacer un frente común. Usted bien lo dice, el PLN está agobiado, está agonizante. Algunos analistas dicen que una tercera derrota del PLN lo elimina. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que este ciclo lo cierre como cerró al PAC? ¿Lo degrada a un punto en donde ya no pueden tener aspiraciones presidenciales, solamente alcaldías y diputaciones? Vamos a ver, lo que vamos a entrar no es simplemente a una posible presidencia de Chávez, sino a un proceso de estructurar totalmente el Estado como está configurado, en el sentido
de que si, por ejemplo, por décadas los arroceros han tenido el monopolio y nos venden el arroz carísimo, bueno, desde la presidencia se puede emitir un decreto permitiendo mucho más libertad de comercio y eso va a hacer que los costarricenses tengan un arroz más barato. Y así podemos seguir con medicinas, con azúcar, etcétera, y otros productos básicos para la alimentación. Ahora, en esas condiciones, más una constante accionar de Chávez contra la corrupción en todo el sector público, va a hacer que Liberación se vea sumamente estremecido, ¿verdad? Y yo estoy previendo que posiblemente vayan a una gran división, es decir, que no se mantengan cohesionados. ¿Por qué creo eso? Primero, la gente más joven va a decir, otra vez los viejos tomaron el partido, tercera derrota. Y entonces van a querer ser un poco más impetuosos y dar una alternativa que no sea la misma receta, porque entonces van a decir, vamos a la misma receta y va a ser otra cuarta derrota. En segundo lugar, los más viejos tampoco van a querer soltar el poder, porque nunca lo han querido soltar. Entonces es muy posible que en medio de denuncias múltiples de corrupción y de sentar responsabilidades de lo que se vaya destapando, eso va a golpear duramente a Liberación y a mí me cuesta mucho creer que se mantengan unidos. Esa es una visión que yo tengo y eso terminaría de configurar que Liberación que conocimos muere con el ciclo en el 2020. Es muy difícil que Liberación se pueda mantener unido con un constante destape de actos de corrupción, de prácticas de corrupción, fíjense que hay pendientes un montón de casos todavía. Está pendiente los alcaldes Diamante, está pendiente el caso Cochinilla, está pendiente los nexos de los narcos con los diputados, está pendiente el caso Azteca. Tenemos una cantidad enorme de casos de corrupción, más los que eventualmente un gobierno de Chávez podría destapar. Es muy difícil que un PLN acostumbrado, hace muchos años, cuando Fabio Molina era diputado, y Villalta decía que llegaba ebrio al Parlamento, no sé si eso era cierto, ¿no? Pero Villalta pidió una investigación, José María Villalta. Decía Fabio Molina en sus discursos frenéticos, digan lo que quieran, hablen lo que quieran, para eso tenemos partido. Bueno, era una secuencia histórica que efectivamente a Liberación se le hacen cargos y cargos y cargos de corrupción y finalmente ganaba gobiernos. Bueno, ese esquema, esa manera de pensar está saltando en pedazos y en este momento, si no fuera por toda la ayuda que le dan los medios, ni siquiera estaríamos conversando quién va a ser el próximo presidente de Costa Rica. Don Roger, si hay algo que a mí me ha sorprendido de su argumento con el tema de estos ciclos, que marcan momentos en la historia, que ponen o desmantelan imperios. Podemos ver en la historia cómo Napoleón en sus momentos de gloria se cae terriblemente y termina en la isla de Córcega aislado, porque hubo todo lo que le favorecía en un momento se vuelve desfavorable en un momento en particular. Es que la mala suerte o esta cruz que usted dice que conjugan los planetas en contra de don José María se vuelve pues la estrella y el camino positivo para don Rodrigo Chávez, porque por más ataques, por más escándalos, por más que ha tenido a toda la prensa, por más que escriben los mismos fanáticos bulos y hay granjas de troles y demás, pues pareciera que don Rodrigo va más o menos saliendo ileso y lo peor, como más fortalecido. Pero entonces le hago una pregunta. En caso de que ganara José María, ¿verdad? Hipotéticamente de que ganara José María Figueres, ¿cómo cree usted que se comporte la Asamblea Legislativa? ¿Siguen estos ciclos botándole el montón de pedazos de planetas y asteroides encima? Vean, y la segunda parte de la pregunta es, porque es en el lado contrario, él tiene 18 diputados, 19 si no me equivoco en este momento, más las alianzas con todos los partidos. Don Rodrigo pareciera que lo han dejado solo. Entonces,
uno podría pensar que es muy favorable el comportamiento de la Asamblea para Figueres. Podría pensar, pero los ciclos pueden estar diciéndonos otra cosa. Y por el otro lado, con Chávez, ¿cómo cree usted que se comporte una Asamblea Legislativa? Es decir, ¿qué tan gobernable puede ser el país en un gobierno de Rodrigo Chávez? Bueno, vea, qué dicha que me hizo la pregunta, porque de hecho era uno de los temas que quería tratar hoy. ¿Qué pasa si gana José María Figueres? Los ciclos de José María Figueres, indicados por las ecuaciones planetarias, básicamente de Urano y Plutón y Saturno, son altamente negativas, pero altamente negativas. Figueres se mantiene vivo por la ayuda millonaria que está recibiendo, porque está recibiendo una cantidad ingente de millones, mucho más de lo que la gente se imagina, por los medios, pero si no fuera por eso, ya estaría liquidado hace tiempo. Eso porque tiene una inarmonía muy grande en su carta natal. Esa inarmonía no desaparece el 3 de abril. Esa inarmonía seguiría después del 3 de abril. Si llegara a la presidencia, sería algo ingrato para Costa Rica, le voy a decir por qué. Producto de los escándalos de corrupción, Laura Chinchilla fue 3 años seguidos la peor gobernante del continente latinoamericano, según la encuestadora Mitofsky. Posteriormente vino el bocón de Luis Guillermo Solís y al poquito tiempo la gente se dio cuenta que era otra gran estafa y otra vez volvimos a tener el peor gobernante del continente varios años. Y para colmos nos llega Carlos Alvarado y de nuevo vuelve a ocupar el último lugar. Es decir, llevamos 3 presidencias seguidas teniendo el peor. La gente debe pensar en el extranjero que estamos locos, porque elegimos un gobernante y al poquito tiempo, porque son encuestas nacionales, la gente los aborrece, los vomita y los pone en el peor lugar del continente. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de Ortega, pero Ortega está mejor en las encuestas, pero mucho mejor que lo que han estado Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís o Carlos Alvarado, pero por mucha diferencia. Entonces, ¿qué ocurriría si Figueres, con esos malos tránsitos que tiene su carta natal, con esa mala imagen pública, pues bueno, otra vez volveríamos a ser el país que tiene el peor presidente según la encuesta Mitofsky y otras, no es la única que se hace, ¿verdad? Es una cosa terrible, ¿verdad? Sería como un, no sé, un síndrome de Estocolmo, alguna cosa así terrible, ¿verdad? Pero claro, no perdamos de vista la forma en cómo se está tratando de meter a la brava a José María Figueres es brutal, ¿verdad? La forma como están actuando los medios es una cosa histórica incluso, ¿verdad? Sí, había una alteración. Entonces yo creo varias cosas. Si Figueres llegara, tendríamos una gran parte de la población muy descontenta con él, porque llegó, porque es muy popular, porque tenemos años, una década casi, de que el 70% de los costarricenses dicen que lo ven como un personaje muy negativo y hasta corrupto. Y por otra parte, caeríamos de nuevo otra vez en la impopularidad, en gobiernos desacreditados, porque el ciclo, le repito, Luis Fernando, no va a desaparecer. No hay forma de que sepa. Estas son leyes objetivas del universo. Y ese ciclo le quedan por lo menos 3 años más. Entonces, no es una cosa que pueda salir, sino que otra vez, y hay algo que ha olvidado la gente, el gobierno pasado de José María fue muy impopular, terriblemente impopular. Desde los años 90 hasta ahora, el gobierno de Figueres ha sido uno de los más impopulares. Es que a la gente no se acuerda, ni revisan, ni el aparato de propaganda de Chávez ha sido eficiente para recordar eso. Pero Figueres era terriblemente impopular cuando fue presidente. Eso no cambiaría nada si vuelve otra vez, porque ahora tenemos un instrumento, por lo menos en el caso mío, como es la astrología, y sé que esos ciclos no van a desaparecer. Entonces sería trágico para Costa Rica realmente que él otra vez ganara. En cuanto a Chávez, la ventaja que podría tener, aunque tenga limitaciones de diputados, es que como presidente puede cambiar muchos decretos. Él mismo lo ha dicho. Hay decenas de decretos para favorecer el encarecimiento del costarricense, sea cemento, sea cervezas, sea productos lácteos, sea arroz, tantas cosas, ¿verdad?, que hacen que este sea el país más caro de América Latina y más brutalmente explotado, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso le puede dar una enorme popularidad. No necesita estar yendo a la Asamblea Legislativa a rogarle a nadie. Segundo, si los costarricenses ven eso, se van a decepcionar mucho de los partidos que están ahí. Bueno, ¿qué estaba haciendo el Frente Amplio? ¿Y qué estaba haciendo Fabricio? ¿Y qué estaba haciendo Liberación? Que nunca hicieron esos cambios. Entonces va a haber una factura que hay que pagar y que no les va a ser tan fácil simplemente seguir de carebarros aprobando leyes, de impuestos, paquetes fiscales y todo ese montón de sistemas de explotación para el costarricense. Ya no les será tan fácil. Tendrá un presidente que responde al desnudo. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? Miren, en El Salvador cuando llegó Bukele, dentro de muchas limitaciones que tenía, porque el parlamento era todavía el viejo parlamento, hizo cambios, la gente los vio, mantuvo la popularidad, vinieron las elecciones de medio periodo y arrasó. Bukele arrasó en las elecciones de medio periodo para diputados. Entonces yo creo que Chávez sí, si toma el gobierno, tiene las riendas, tiene mucho espacio para hacer cosas y mucho espacio para que la opinión pública vea que sí es posible hacer cambios y habrá una factura que pagar del resto de partidos, ¿verdad? Quiero verlos, qué cara van a poner, ¿verdad? Sí. Hay un buen amigo, el licenciado Pedro Arrieta, un profesional brillante, una persona fuera de serie que además le manda un saludo muy afectuoso. Está muy impresionado con su trabajo y con sus análisis. Gracias. Me llamó poderosamente la atención porque me hace llegar esta pregunta y dice, don Roger, estamos frente al fin e inicio de un ciclo Saturno-Júpiter. Vea que este señor hizo la tarea mejor que nadie. Dice, en donde hemos tenido destrucción económica, opresión ocasionada por una pandemia, una guerra Rusia-Ucrania, un Estados Unidos perdiendo la hegemonía y un nuevo orden mundial pronto a surgir, que no sabemos en manos específicamente de quiénes estará o si recaerá únicamente en China. Costa Rica suele elegir personas del signo Capricornio, ¿verdad? Dice, Chávez es un Géminis. Ante esta amenaza global, ¿quién sería, según las cartas astrales, el mejor presidente para Costa Rica? Mire, yo no tengo ninguna duda de que es Chávez, pero ninguna, ni la menor, porque Figueres lo único que promete es seguir con lo mismo. Ojalá hubiéramos tenido dos candidatos donde los dos dijeran, vamos a cambiar lo que existe. Ojalá los dos hubieran dicho, voy a ampliarme las pensiones de lujo. Ojalá los dos hubieran dicho, voy a romper los monopolios del arroz, de la leche, todo lo que encarece las medicinas. Ojalá hubiera sido así, pero no. Tenemos un polo norte y un polo sur. Tenemos un Figueres que dice que va a mantener todos esos privilegios que empobrecen al costarricense, que lo ultrajan, que lo explotan. Y bueno, y tenemos un Chávez que está opuesto y realmente propuesto a traerse abajo eso. Entonces, es muy claro, ¿verdad? Ahora, si los dos hubieran propuesto cambios así profundos, la pregunta sería compleja. Pero en ese contexto es muy fácil relativamente de responder, ¿verdad? Ahora, don Roger, una vez más, haciendo un análisis, hace unos días he de confesar que le tengo un enorme cariño, un enorme respeto, pero adicionalmente disfruto mucho conversar con usted de política. Entonces nos intercambiamos algunos mensajes que inclusive yo le dije que me encantaría que hiciéramos un análisis astrológico de los ciclos aplicado a toda esta convulsión que hay. Claro, claro, muy importante a nivel guerras, global, muy importante, escasez, claro. precios de los alimentos y demás. Ojalá podamos hacer pronto ese programa, muy interesante. Ojalá que podamos hacerlo muy pronto. Ahora apenas pasen estos nublados que todavía nos tienen un poco angustiados. Claro. Independientemente del presidente que quede, sea don José María o sea don Rodrigo Chávez, ¿cómo ve usted los próximos 4 años según estos ciclos, este fin e inicio de ciclo a nivel mundial, este reseteo planetario para el pueblo costarricense? ¿Nos vamos a recuperar, vamos a crecer, vamos a mejorar los índices, vamos a cambiar, vamos a botar estas cruces que llevamos en la espalda de exceso de impuestos, de costo de la vida? ¿Cuál es el futuro para Costa Rica en estos próximos? Muy bien, mire, qué dicha que me tocó esta pregunta para un poco ir finalizando, pero sobre un aspecto que no he abordado en el programa. Sí, ¿qué le pasaría a Chávez? Ya viéndolo astrológicamente. Esta es una pregunta fundamental, Luis Fernando, clave para entender.
Yo quiero recordar lo siguiente. Cuando Ronald Reagan era presidente, con todo y su magnífico equipo de seguridad, que se dice que es el mejor del mundo, sufrió un atentado. Cuando le dispararon la bala, a pesar de que llevaba chaleco, por esas cosas del destino, entró por la axila donde el chaleco no llega y faltó 1 milímetro para que se muriera. Nancy Reagan, su esposa, cuenta que habló con él y le dijo, Ron, como ella le decía, no nos está alcanzando la seguridad del presidente. No fueron capaces de evitar este atentado. Y quien lo hizo no es que era un pistolero profesional, no, ¿verdad? Tenemos que pensar en algo diferente. Y ella cuenta que ellos parece que tenían muy buena comunicación, ¿verdad? Una buena pareja. Él le dijo, pero Nancy, ¿qué se te ocurre? Y entonces ella le dijo, ¿te acordás que cuando estábamos en Hollywood consultábamos astrólogos, si no nos iba tan mal? Y entonces él le dijo, bueno, pero se podrá conseguir a alguien competente, pues esto es otra cosa, ¿verdad? Es política. Entonces ella se dio a la tarea y se consiguió una prestigiosa astróloga graduada de una universidad de arte en Estados Unidos, y fue la astróloga. Fue la astróloga que tuvo Reagan hasta el final del gobierno. Su jefe de gabinete, que se llamaba parecido a él, no Ronald, sino Donald Reagan, llegó un día y le dijo, usted tiene que escoger entre su astróloga o yo, porque he notado que me cambia la agenda. Yo tengo una agenda, usted habla con ella y aparece otra agenda. Entonces usted tiene que escoger. Y lo que se dice es que Ronald Reagan se puso de pie, le dio la mano, lo abrazó y le agradeció los servicios. Y hasta el final de sus días tuvo astróloga. Y cuenta Nancy que ellos no entendían mucho, pero lo que sí sabían es que habían empezado a mejorar las cosas después del atentado. Programaban reuniones con Gorbachov, buscaban la mejor manera, estudiaban la personalidad de Gorbachov para que fuera más afín los encuentros. La relación de Reagan con Gorbachov fue muy exitosa. Estudiaban a Raisa, ¿verdad? La esposa de Gorbachov, Nancy hizo un trabajo con ella, ¿verdad? Entonces, hubo un gran éxito por todas las herramientas que puede dar la astrología. ¿Por qué traigo al recuerdo esto? Que comienza con el atentado a Ronald Reagan. Porque Chávez tiene en este momento un tránsito de Plutón en la casa 12 conjuntando a Saturno. Eso es muy peligroso para un presidente. Óigame bien lo que les estoy diciendo. Es tan peligroso que está en juego la vida. Y hace poco se habló en campaña que Chávez había suspendido una gira por una razón de seguridad. Déjeme decirle, así como Reagan necesitó asesoría astrológica después del atentado, Chávez no tiene la menor idea de lo que significa en astrología una conjunción de de Plutón a Saturno en la casa 12. Es la mayor conspiración que puede vivir un presidente. Es muy riesgoso. Entonces, el asunto para Chávez no es solo un problema de asamblea legislativa. Le doy un dato nada más. Costa Rica, el mismo Chávez lo ha dicho cada rato, Costa Rica es el mayor exportador de cocaína del mundo. No como productor, pero sí como bodega. No hay forma de que un presidente ponga escáneres. No hay manera. Desde el 2004 se rumbran. No hay forma de que se pongan escáneres para evitar toda esa salida de la cocaína. Ni Abel Pacheco, ni Oscar Arias, ni Laura Chinchilla, ni Luis Guillermo Solís, ni Carlos Alvarado, ninguno los ha querido poner, porque le tienen miedo al narco. Ese es un asunto serio, seriosísimo. Y mire que constantemente Chávez le reclama a Figueres de que no se compromete a poner los escáneres. Ya lo he visto en 3, 4 debates. Le dice, mire, usted me habla de medidas al narco, pero no pone los escáneres, no se compromete. Entonces, Chávez va a tener
una experiencia muy difícil. No es solo Asamblea Legislativa, eso no me preocupa tanto, porque eso es cosas digamos, del día a día político que un presidente debe manejar. Me preocupan cosas de su seguridad. Y hay un problema, cuando uno tiene un tránsito de Plutón-Saturno, no es solo lo externo, Luis Fernando, es que internamente uno también hay una serie de estructuras que se quiebran. Y hay que saber de qué están hechas esas estructuras, porque de alguna manera uno comienza, si es inconsciente, a cooperar con esas posibles conspiraciones sin darse cuenta. Entonces, por eso es muy importante, mire, yo he citado, la vez pasada me parece en el programa y hoy lo de nuevo, que presidentes de la talla como François Mitterrand, Mitterrand era el político más importante en los años 80 en la política europea. Y ahí están las grabaciones publicadas por muchos medios. Yo las leí en La Nación de Argentina, de su astróloga que él visitaba y donde consultaban cosas muy serias. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta formidable. Sí le voy a decir, obviamente no se puede consultar a cualquiera, tiene que ser alguien apropiado a la cultura, ¿verdad? Que requiere un jefe de Estado. Pero entonces la situación de Chávez post-electoral en presidencia es altamente compleja, altamente peligrosa. Eso sí, no quería que este programa se terminara sin haber hecho esa aclaración. De hecho, una de las cosas, digamos, yo he usado varios parámetros para afirmar que Chávez va a ganar las elecciones. Uno de ellos es que ese tránsito de conspiración contra él toma fuerza después del 3 de abril. No tendría sentido que tomara fuerza si no fuera presidente, porque entonces ya no tendría poder. En segundo lugar, como método de verificación, yo he estudiado unos 30 personajes para ver cómo se ven sus cartas natales el 3 de abril. Eso incluye directores de medios de comunicación, por lo que están publicando, etcétera. Y eso, más figuras cercanas a Figueres, etcétera, me confirma que es un día muy amargo para ellos. Es muy interesante porque es una manera que usamos los astrólogos para verificar el entorno, ¿eh? Sí, bajo el principio junguiano del psiquiatra Carl Gustav Jung, de que las cosas son sincrónicas, ¿verdad? Entonces, tomemos un caso. Adelante, perdón, no quiero interrumpirlo. Un caso. Federico Malabasi le acaba de dar el apoyo a Figueres hace unos días. Bueno, entonces yo tengo la carta natal desde hace mucho, desde que estaba en el movimiento libertario, de Federico Malabasi. Y entonces, ¿qué me encuentro el domingo 3 de abril? Y hay un estado de amargura total. Y hay lógico. Si Figueres sale derrotado, va a ser una gran amargura para él. Yo no sé qué le habrán ofrecido a cambio, pero se nota que está muy amargo ese día, muy ofuscado. Y así le puedo citar otros casos. Entonces, esos análisis colaterales, digamos, ya no solo las cartas natales de los candidatos, sino de la gente que está en su entorno, me permiten a mí concluir que va a ganar Chávez. Igual le puedo decir de la carta natal de Juan Diego Castro o de Pilar Cisneros, ¿verdad? En esto uno no es que no se puede equivocar, claro que sí, uno se puede equivocar, pero uno trata de tener la mayor cantidad de insumos, de referencias para hacer una afirmación como esta. Don Roger, y la última pregunta, en los segundos que usted quiera, porque creo que usted nos llevó, como dicen, a tiro de penal, la última pregunta del programa. Dígame. Y hemos visto a los 50 samuráis afilando la espada, y no solo afilándola, tirando a matar. ¿Qué nos va a esperar en estos 4 años? ¿Cómo va a ser la reacción de los grupos arroceros, de todos estos decepcionados políticos, de los partidos que se pegaron a José María, de los medios de comunicación, de las industrias, de los grupos protegidos, de los exonerados? ¿Será que tienen que replegar y ahora sí venir en una actitud de conciliación o lo van a enfrentar? No, vea, yo se lo he dicho a la gente. El 3 de abril no termina, el 3 de abril comienza. Vamos a tener 4 años convulsos. Vamos a tener 4 años de choques, de enfrentamiento. Por un lado, una popularidad que se ve bastante bien para Chávez, por lo que llamamos un trígono de Plutón a la Luna. Y por otro lado, todos estos sectores
Por ejemplo, ya la mayoría de esos medios dejan pérdidas, ¿verdad? CR Hoy, El Observador, La Nación, la mayoría dejan pérdidas. Estoy casi seguro que los van a mantener abiertos, simple y sencillamente, para hacerle la vida imposible al gobierno de Chávez. Y Chávez tendrá que hacer lo que ha venido haciendo, recurrir a las redes, emitir decretos, comunicarse con el pueblo y mantener ahí una estrecha alianza para contrarrestar. Dichosamente hoy con las redes es posible reequilibrar eso. ¿Y usted cree que sequen algunos de estos medios a través de la no dación de pauta comercial? Bueno, vamos a ver qué tanto hacen, porque los medios, por ejemplo, uno dice, El Observador de Antonio Álvarez de Santi, que es un hombre muy rico, es un hombre que tiene mucho dinero. Es posible que lo pueda sostener, ¿verdad? CR Hoy es de Baruch, el famoso banquero. Es posible que lo pueda sostener con pérdidas. Tengo mis dudas con La Nación cuando le pidan que ya se pase el periodo de los bonos, son muchos miles de millones, tengo mis dudas de que sobrevivan, ¿verdad? Por lo menos la edición impresa, tal vez como medio digital si se queden. Pero bueno, eso es un poco lo que yo preveo. Yo no preveo un periodo de paz, no preveo un periodo en que estos sectores se rindan, se van a reagrupar nuevamente, van a buscar alguna manera y estarán permanentemente conspirando contra Chávez. Don Roger, muchísimas gracias, de verdad que, bueno, le envío un abrazo enorme, yo le agradezco porque yo sé que usted no le da espacio a muchos medios ni a muchos comunicadores, así es que me siento muy privilegiado de poder tenerlo y de poder tener esta amistad tan bonita que me permite consultarle de vez en cuando, conversar y mantener viva esta pasión que nos une a los dos por la política y a todos los que nos están viendo esta noche también. Muy buenas noches y muchas gracias, Luis Fernando, y nos vemos pronto cuando guste. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo para vernos, para compartir con nosotros todo este conocimiento, ciencia, política, técnica, arte. Aquí hay toda una combinación de conocimientos que nos permiten de alguna manera visualizar y prepararnos para los embates del futuro y, ¿por qué no?, para las cosas buenas que también vienen. Muchísimas gracias, les pedimos, por favor, vayan a votar, estamos a pocas horas y pues nada, nos vemos en pocos días en una nueva entrega de su programa Foro 506. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y muchos éxitos en su día a día y en su semana. Gracias, doctor, de nuevo. Claro.